Hola a todos. La práctica 12 corresponde al tema de rodamiento sin deslizamiento y el análisis y el objetivo de esta práctica es encontrar la aceleración de varios discos y generar una clasificación de estos. Bueno, para explicar la teoría de este movimiento, primero observemos cuál es el fenómeno que vamos a analizar. Esta parte de introducción, pues la explico un poco más en detalle en la parte anterior, precisamente por lo que la semana pasada no pudimos ver la práctica de dinámica de rotaciones. Entonces, pues simplemente obtuvimos la ecuación 2 que da la aceleración del objeto, y de pronto algo que me faltó mencionar es que esta ecuación 3, que es el factor K, es un factor puramente geométrico, pues debido a que el momento de inercia tiene unidades de masa por radio al cuadrado. Entonces, este factor solamente tiene información geométrica del objeto. Bueno, el rango de validez de esta expresión entonces está dada por esta ecuación de acá. Y pues ustedes más adelante se van a dar cuenta que les preguntan por qué. Acá en este video lo que observan son diferentes discos rotando sobre planos inclinados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Deben medir la distancia a la cual llega el disco, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, la regla la ubican alineada con el plano inclinado, ¿cierto? Digamos así. Ponen acá en el punto de contacto, que es hasta donde van a medir, ¿cierto? Y luego, pues sacan el cronómetro. Ahí donde está, míralo acá escondido. Em, y justo cuando el aro se va a comenzar a deslizar, pues van a ajustar el cronómetro en cero. ¿Listo? Entonces, digamos, listo, ahí. Entonces ponen el cronómetro en cero, van a ver hasta dónde se desliza, ¿sí? Donde puedan medirlo bien. Pues digamos, cojan el punto, digamos, voy a coger este punto de acá, ¿sí? Entonces hasta este punto de acá, hasta este punto, y van a medir esa distancia. Entonces tengan en cuenta que está en centímetros, eso serían 104 centímetros. Y pues acá cambian los tipos de disco, ¿sí? Esas son las dos cosas que van a medir, la distancia y van a tomar el dato de tiempo. Bueno, em, tengan en cuenta que la masa del aro siempre pues es de esta cantidad, ¿no? Eh, y ahora pues vamos a la toma de datos y análisis cuantitativo. Entonces para esto pues van a coger cada video, van a registrar acá la distancia y acá el tiempo que tarda pues en recorrer esa distancia el objeto. Estos datos de aceleración pues los van a calcular en esta segunda pregunta. em, y entonces pues van a calcularlos utilizando esta fórmula de acá, pues asumiendo que el movimiento es uniformemente acelerado. Entonces pues la aceleración va a estar dada por 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Van a registrar la aceleración de los objetos en esta tabla, y en esta tablita de acá lo que van a hacer es organizar los objetos, si escriben el nombre de los objetos en el orden de llegada, pues en el orden de llegada. Bueno, ahora van a crear una regla, es decir, ustedes van a predecir, ¿sí? Según lo que observaron en los videos y lo que colectaron en las tablas, sobre todo acá en esta que organizan la llegada del objeto, ¿cómo pueden explicar precisamente ese orden de clasificación? ¿Listo? De la aceleración de los objetos. Acá en el cuarto punto van a coger los datos del aro, ¿sí? Entonces vamos a calcular el momento de inercia para el aro. Vamos a tener en cuenta que está dada por m
r cuadrado, ¿cierto? La masa del aro, recuerden, la dan acá, ¿sí? Solo el aro. Y el radio ustedes lo pueden medir, el radio ustedes lo pueden medir acá, ¿listo? Entonces, pues con la regla. Van a calcular ese momento de inercia y luego van a calcular la aceleración del aro. Entonces, para calcular esa aceleración, van a ir al video, van a medir, ¿qué pasó acá? Van a medir el ángulo de inclinación de la rampa. Entonces, está acá, lo ubican acá, ¿cierto? Y entonces miran este ángulo de inclinación y sustituyen acá en esta ecuación de acá, ¿cierto? Entonces, la gravedad, el seno de ese ángulo, 1 más y k. Entonces, sustituyen el momento de inercia por mr cuadrado y calculan la aceleración. Esos datos los van a poner acá en esta tabla. Luego van a comparar la aceleración que les dio para este objeto, para el aro, con la aceleración que encontraron en esta parte, ¿sí? Entonces ese corresponde al disco vacío, ¿sí? Simplemente ese es el aro. Mm, y pues la van a comparar y, y pues van a calcular el error porcentual y van a decir si los valores difieren significativamente entre sí. Acá están las preguntas de análisis cualitativo. Em, pues ustedes simplemente las responden. Si tienen preguntas, por supuesto me preguntan. Y en las conclusiones, pues abordan los objetivos, que precisamente fue como hacer una regla general para la aceleración de diferentes objetos y calcular la aceleración por cinemática para el aro y por dinámica. ¿Listo? Entonces, el punto 4 y el punto 1 para el aro, para el disco vacío. ¿Listo? Recuerden, por favor, escribir sus nombres en esta parte de la conclusión y creo que eso es todo.